Es momento de mirar hacia adentro, de conocer nuestros propios estados mentales. Es momento de introspección. La salud mental es prioritaria en el desarrollo integral de los seres humanos. Por ello, en Introspección hablaremos de salud mental y promoveremos el autoconocimiento. Bienvenidos a Introspección. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Introspección, el espacio y el podcast en el que platicamos de salud mental y temas relacionados con la psicología. Hoy quiero darle la bienvenida a nuestro especialista de hoy, el psicólogo Víctor Domínguez. Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, todo muy bien. Ok, Víctor, hoy vamos a platicar un tema que, si bien puede ser un trastorno más bien, algo técnico, vamos a tratar de platicarlo como una plática más bien, más allá de tantos tecnicismos. El tema del que vamos a hablar hoy es el trastorno bipolar, que si bien te lo digo con sinceridad, en mi experiencia he escuchado pues en la vida cotidiana, ¿no?, con amigos que dicen eres bien bipolar o es bien bipolar, pero a veces no conocemos realmente, ¿no?, lo que es el trastorno real que es bipolar, ¿no? Tengo entendido que es como un cambio de estado de ánimo muy súbito en el que puede afectarte pues tu día a día, ¿no? Y bien, pues te pregunto, ¿qué es el trastorno bipolar? Sí, bueno, podemos empezar desde esto que comentas, ¿no? De gente que se dice ser bipolar, ¿no? Para empezar, bueno, la bipolaridad no es algo, o no son estados de ánimo cambiantes de un momento a otro, como se suele pensar, ¿no? Okay. No sé si te ha pasado que escuchas a alguien que se enoja de la nada y dice, es que soy bipolar, ¿no? Sí, de hecho es lo clásico, ¿no? Así es, pero realmente nadie quisiera tener ese trastorno. Lo que ahí pudiera implicar un poquito, pues quizá una baja tolerancia a la frustración o bajo control de emociones o algo por ese estilo, ¿no? Pero lo que es en sí la bipolaridad, pues estos son estados de ánimo, como tú lo mencionabas, que tienden a irse a polos opuestos. Es decir, en un periodo de tiempo me encuentro en un estado demasiado activo y en otro me encuentro en un estado totalmente deprimido, ¿no? En un estado más pasivo. En pocas palabras pudiéramos entender el trastorno bipolar en este sentido, ¿no? Que al igual que en algunos otros trastornos se divide en diferentes tipos. En este caso existen 3, que son bipolar tipo 1, tipo 2 y ciclotimia. Si gustas podemos abordarlos un poquito. Ok, vamos a empezar. Entonces hay 3 tipos de trastorno bipolar, se puede decir, ¿no? 3 diferentes. Vamos a empezar con el tipo 1. Sí, el tipo 1, podemos decir que básicamente son lo mismo los primeros 2. La diferencia del tipo 1 es que hay episodios maníacos e hipomaníacos. Pueden ser alguno de los dos y el depresivo, obviamente, ¿no? ¿Qué es un episodio maníaco? Es un episodio donde se encuentra la persona con mucha energía, quizá irritabilidad, quizá un poquito de agresión o más agresión, donde se encuentra enfocado en una sola tarea, como lograr un solo objetivo y solo se enfoca en esto e invierte ahí toda su energía. Puede ser también como una característica que el estado maníaco ya altera o cambia la dinámica de la persona. Esto ya se vuelve, pues ya afecta, su vida diaria, ¿no? Este es el maníaco, donde ya hay una afectación en sus áreas sociales, familiares, amigos, todas estas áreas en donde convive. Si se ven afectadas, estamos hablando de un episodio maníaco. Estamos hablando de un comportamiento, un estado de ánimo donde la persona, digamos, está demasiado alterada. Así es. Sí, por ejemplo, esto también nos puede llevar a conductas de riesgo, ya sean, si es una persona con una motocicleta, se va a ir y va a andar a 200 kilómetros por hora en la carretera, ¿no? Son estas actividades que pueden ser riesgosas para la integridad de la persona. Son riesgosas para su propia integridad, pero ¿qué tal hacia las demás personas? Esto dependería también, dentro de cada tipo de bipolaridad puede haber
comorbilidades, es decir, pudiera haber alucinaciones, pudiera haber ansiedad, pudiera haber otro tipo de situaciones y en algunos casos pues sí pudiera ser agresivo o implicar cierto riesgo para las personas. Aquí hay que aclarar, no todos, sino que pueden ser ciertos casos en específico, ¿no? Una persona bipolar puede llevar su vida con normalidad con su tratamiento adecuado. Ok, entonces, esto es un episodio maníaco. Maníaco. Y está el episodio depresivo. Ajá. Antes de el hipomaníaco. Ah, ok. Podemos decir es similar al episodio maníaco, pero en este no se ven afectadas sus áreas de vida. O sea, puede tener estas reacciones instantáneas de euforia, pero no afecta como tal sus áreas laborales, escolares, familiares y todo esto. A diferencia del maníaco que ya se ven afectadas directamente. Y el depresivo, pues como pudiéramos decir, como hacemos la depresión, es una sensación de vacío, sensación de desesperanza, una sensación de no querer hacer actividades que eran placenteras para nosotros en un principio. ¿Cuál es la duración de estos episodios? ¿Son de horas, días, semanas? ¿Cómo se funciona? Esto basándonos en el DSM-5, que es el manual diagnóstico que utilizamos en psicología y psiquiatría, nos menciona que un episodio maníaco dura mínimo 7 días. El hipomaníaco puede durar mínimo 4 días y el depresivo ya puede ser mínimo 2 semanas. Estamos hablando de que dura bastante tiempo. Sí, dura varios días cada episodio. Por eso es la parte de que el decir que soy bipolar y tengo cambios repentinos de humor, pues no aplica en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se logra estabilizar a una persona que dura 2 semanas en el estado maníaco? Porque pues en un estado como de euforia y de tanta energía, ¿cómo logras? Digo, el desgaste también del mental y físico debe ser grande, ¿no? Sí, aquí, bueno, principalmente el tener el diagnóstico bien definido, porque igual se puede confundir con algún otro trastorno y por eso hay que acudir con profesionales que estén capacitados para diagnosticar, ¿no? En segundo lugar, el tratamiento farmacológico, que es algo que nos va a ayudar a regular estos estados de ánimo que pueden ser depresivos o maníacos, hipomaníacos, y pues la psicoterapia como tal, y como ya le he mencionado anteriormente, pues eso es importante, ¿no? Llevar acompañamiento psicológico y psiquiátrico a la vez, ¿no? Ok, entonces, antes de llegar al tema del tratamiento y eso, vamos a continuar para no adelantarnos en los síntomas del trastorno. Fuera del podcast estamos platicando te preguntaba a la edad, ¿no? O más bien, ¿cuáles son los riesgos o qué personas pueden padecer este trastorno? Uh-huh. Y si se puede presentar en cualquier edad, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Sí, esto igual basándonos en el manual puede presentarse desde la adolescencia, quizá casos muy específicos en niñez, pero para poder decir que es este trastorno, un dato que se me pasó por ahí mencionar, se tiene que tener una duración de 2 años en un adulto para poder considerar que se tiene este trastorno de bipolaridad. En adolescentes, tal vez niños, es de 1 año para poder considerarlo, ¿no? ¿A qué edad? Bueno, pudiéramos decir que mayormente adolescencia y de ahí hacia adelante. Cualquier persona adulta, tú, yo o cualquier otra persona pudiéramos tener o desarrollar este tipo de trastornos. ¿Qué se necesita para desarrollarlo? Por ejemplo, existen algunos factores. El principal que podemos mencionar es la carga genética. Podemos preguntarnos, ¿en mi familia existe una persona con algún trastorno mental? Sí, supongo que las preguntas para la hora de diagnosticar se hacen esas preguntas, como en muchas enfermedades, ¿no? Sí, por ejemplo, mi padre fue o es una persona con bipolaridad, es muy probable que yo también desarrolle este trastorno, porque puede ser heredado genéticamente. Otro factor que puede influir es el experimentar algún trauma, ya sea alguna emoción intensa, algún tipo de estrés intenso, pudiera llevarnos hacia ese trastorno. Igual no es específico de este trastorno. Todos estamos, podemos decirlo, en la línea de cruzar a tener algún trastorno X, el que sea, ¿no?
Mayormente en México es mucho la ansiedad, la depresión, pero igual puede ser este tipo de trastorno también. Ok. Habíamos platicado el trastorno tipo 1, ¿no? Y el tipo 2, que son muy parecidos. Nada más que el tipo 2 es como, digamos, más moderado, ¿no? En cuanto Así a los es. síntomas. En este caso, el tipo 2 es únicamente episodios hipomaníacos y episodios depresivos. En este tipo de bipolaridad, bueno, la persona puede llegar a ser funcional completamente en su entorno con el tratamiento adecuado, ¿no? No tiene estas disfuncionalidades en sus áreas de vida como pudiera tenerlas tipo 1. Esa pudiéramos mencionar que es la diferencia acorde al manual que te acabo de mencionar, ¿no? El DSM-5. Ok, y el trastorno ciclotímico. El ciclotímico, en este caso se presentan ciertos rasgos del trastorno bipolar, mas no nos puede llevar a un diagnóstico como tal de bipolaridad. Es decir, cumplo ciertos rasgos de episodios hipomaníacos, por ejemplo, y ciertos rasgos de depresión, pero no me llevan a una bipolaridad como tal. Sí presento estos cambios de estados de ánimo por esa cierta periodicidad, pero no caigo como tal al trastorno, ¿no? Y estos rasgos no entran en algún otro trastorno. Bajos tampoco. en intensidad ni duran lo que normalmente en el trastorno tipo 1, o sea, sería lo... Sí, por ejemplo, en el trastorno tipo 1 nos piden ciertos rasgos para poder diagnosticar. En el ciclotímico son, por ejemplo, si en el tipo 1 nos piden 5 rasgos, en el ciclotímico pueden ser 2, presentar 2 o 3. No cumple las características para diagnosticarlo, pero sí tiene estos rasgos y estas características. Ok, ¿cómo el psiquiatra o en este caso el psicólogo diagnostica el trastorno? ¿Cuál es la manera en que puedes llegar a ese diagnóstico, ¿no? Que te digan, porque puede ser fácil decirlo, ¿no? Ay, tengo trastorno bipolar, pero es algo complejo, ¿no? Como para realmente saber. Sí, en cuestiones médicas pues sí se necesitan estudios específicos neurológicos para determinar este tipo de trastornos. En cuanto a lo psicológico, bueno, podemos aplicar ciertos tipos de pruebas que nos pueden orientar y sumado al área médica pues determinarlo como tal el trastorno de bipolaridad. Aquí pues reiterando nuevamente, es con personas que estén totalmente capacitadas para el diagnóstico y la evaluación de los trastornos mentales, ¿verdad? Aquí sí puedes recalcar el tener ese contacto y esa capacidad de preguntar al profesional con el que vamos, pues cuáles son sus credenciales, ¿no? Qué estudios tiene, cómo está capacitado para poder estar seguros de tener un buen diagnóstico. Ok, al tener el trastorno bipolar, ¿esto también puede desencadenar otros trastornos? Sí, esto, como lo mencionaba ahorita, puede tener comorbilidad, es decir, yo puedo tener bipolaridad y puedo presentarla con ansiedad, puedo presentarla con catatonia. La catatonia es un estado, poniendo un ejemplo más coloquial, como le daba la garrotera al chavo, eso es un ejemplo de catatonia. Es un estado donde el cuerpo se mantiene rígido y no se puede mover, y al igual puede presentarse otro grupo de síntomas que pueden ser aunados a lo que es la bipolaridad. Ok, ¿cómo tratamos el trastorno? Ya, eso obviamente lleva su dosis de medicamentos, ¿no? Así es. El tratamiento, bueno... Y la duración, más bien. La duración es de por vida. Este trastorno, y como muchos otros trastornos mentales, no tienen una cura. Se lleva un control por fármacos. En este caso, igual se lleva control por fármacos diagnosticados por un psiquiatra o un neurólogo, alguien especializado. Y como lo acabo de decir, esto es para siempre, ¿no? Es esa personita que va a tu lado toda tu vida, y ahí sí podemos poner el ejemplo de que decides o ir acompañado con ella o estarte peleando con ella toda la vida, ¿no? En cuanto a lo psicológico, pues va más pegado a la psicoterapia. Un tratamiento psicoterapéutico puede dar también buenos resultados. Lo médico nos va a controlar la química del cerebro.
Pero eso no nos va a solucionar la parte social, no nos va a solucionar la parte familiar, la parte del trabajo. Eso ya es parte más de la psicoterapia. Así que por eso es un trabajo en conjunto de las dos áreas, no puede ir una separada de la otra. Ok, ¿qué tan común es, Víctor, el trastorno bipolar? O sea, hablando de, pues no datos, pero en tu experiencia como psicólogo y pues tantos pacientes que has tenido, ¿qué tan común? Quizá pudiera parecer no muy común. A lo mejor si nos preguntamos, ¿conozco a alguien con bipolaridad? A lo mejor no lo hagamos, ¿no? Pero según las estadísticas de aquí de México, el 1.6% de la población padece este trastorno mental. Es decir, casi 2 personas de cada 10 padecen este trastorno. Podríamos hacer el ejemplo de salir y contamos 10 personas, una de ellas puede ser que tenga este trastorno. Te lo digo porque no es tan visible, pues en lo que yo llevo de vida no conozco a alguien que lo tenga, o bueno, quizá esté controlado. Digo, no es que tengamos que saber todo de aquellas personas a las que conocemos, ¿no? Por eso como que no se me hace tan común. Pues, sí, ahí pudiéramos decir que va más como el mito, ¿no? Porque yo te pregunto, ¿conoces o en algún momento conociste alguna familia que tuvieran algún familiar encerrado en su cuartito que decían que estaba loco o no sabían qué tenía? En mi caso sí me ha tocado conocer. Ahí podemos decir, no puedo asegurar qué tipo de trastorno, ¿no? Pero puede ser que tuviera este tipo de trastorno, ¿no? Por eso a lo mejor no es muy visto, ¿no? Porque se tiende a ocultar al familiar, a la persona con este tipo de trastornos. Y cualquier otro trastorno mental, ¿no? Yo también, por ejemplo, donde vivo cerquitas hay una señora que padece este trastorno. Yo llegué a conocer a alguna persona donde sí estaba como aislada, porque creo que, pero se mencionaba que tenía esquizofrenia, ¿no? Y lo tenían como aislado. Así es, llega a ser desgraciadamente un tanto común, ¿no? El mantener a la persona encerrada, que con la creencia de que nos puede hacer daño cuando ni siquiera se le da un tratamiento, ¿no? ¿Cómo esperamos que pueda pues tener una calidad de vida decente si no se le atiende de la forma que debe ser? Y justamente a eso voy, de que, por ejemplo, al ya platicar sobre el tratamiento del trastorno, suena algo costoso, ¿no? Estamos hablando de medicamentos que no creo que sean baratos, también la atención de un psiquiatra, que si bien tenemos seguro algo, sabemos que la atención mental en las instituciones públicas tarda bastante y es muy, o sea, es muy difícil, pues, no accederla, sino es muy tardado, anexándole esto al tratamiento terapéutico, en este caso con ustedes los psicólogos. Entonces, ¿qué probabilidades tiene una persona con trastorno bipolar de bajos recursos de poder llevar una vida con cierta calidad? Sí, ahí tristemente la realidad es que las personas que no cuentan con la economía pues no tienen para atenderse o atender a ese familiar con ese trastorno, ¿no? También las instituciones de salud están sobresaturadas por la demanda y en especial, al menos aquí en Nayarit, pues son muy pocos los lugares donde podemos decir que hay una atención psiquiátrica, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Maracame, pero más allá de eso no hay el Sésame, a lo mejor, pero más allá de eso no hay un centro psiquiátrico para el apoyo de ese tipo de trastornos. Y es lo lastimoso, ¿no? A lo mejor la persona con una solvencia económica se lo puede costear, ¿no? A lo mejor los que tenemos seguro, pues sí es tardado, pero tenemos el medicamento. Sí, porque de hecho, pues se está convirtiendo, a lo mejor, pues no sé si en todas las ciudades o en la mayoría de las ciudades de México, por la falta de atención, ya sea psiquiátrica o psicológica, pues hay mucha gente en la calle, ¿no? Hay mucha gente, pues que los ves así en situación de calle, donde pues no tiene absolutamente ninguna oportunidad, ¿no?, de mejorar su vida. Sí, así es. Y la verdad tampoco se ha visto que trate de resolver. Sí, aquí mismo en Tepic, vamos al centro, podemos ver personas, ¿no? Podemos ver gente que en la calle, que si bien fueron circunstancias en su vida que los llevaron a esa situación, no quiere decir que
pues ya deban vivir ese tipo de circunstancias para siempre, ¿no? Si pudiéramos contar con un apoyo para los familiares de esas personas también. Sí, es una situación un poco complicada, es una situación donde pues más que nada es parte, no por echar culpa, ¿no? Pero aquí si se tuviera más como el recurso, ¿no? Gubernamental y el apoyo de asociaciones psicológicas, psiquiátricas, a lo mejor pudiéramos organizar algo aquí en el estado. Pero hasta el momento, pues, y hasta donde yo tengo entendido, pues no se ha dado estas oportunidades aún. Sí, así es. Pues es un tema difícil, ¿no? Cuando se habla de enfermedades mentales y su solución. Y para adaptarse a vivir con trastorno bipolar, digamos, si tenemos el tipo 1 es complicado, se debe seguir un tratamiento, pues para los episodios. El tipo 2 es algo más leve, dices, se puede tener una vida funcional. En el tipo 1 también, ¿no? Siguiendo un tratamiento adecuado. Entonces, sí, en cualquier tipo de bipolaridad podemos tener una calidad de vida, ¿no? Sobrellevar la situación. La diferencia está en que si el episodio maníaco se dispara, entonces sí nos puede ver afectados ya en nuestras esferas de nuestra vida. Pero con el tratamiento, con el seguimiento y la atención adecuada se puede llevar una vida con completa normalidad dentro de las capacidades que permite este trastorno mental. ¿Y cuál es ahora vamos al otro lado de la moneda? ¿Cuál sería el pronóstico de una persona que lo tiene, pero ya sea por cualquier cosa de que no se atiende, no tiene los recursos? ¿Cuál es su expectativa? O sea, ¿en qué terminaría? Sí, ahí como este tipo de trastornos influyen mucho la química cerebral, el hecho de no tener un tratamiento pues va a seguir generando desgaste en el cerebro. Esto nos puede llevar hasta llegar a alucinaciones, a agresividad descontrolada y todas estas situaciones, y nos puede llevar a lo que hablábamos, esa persona que está encerrada en su cuartito y no tiene ni siquiera el cuidado mínimo de su persona, ¿no? Pudiérase llegar a este tipo de situación, o situaciones en la calle, o situaciones donde en episodios depresivos hasta el suicidio. Sí, o aunada a otro tipo de trastornos como digamos ansiedad, toma de sustancias, podría pues, conllevar la muerte, ¿no? Por decir. Sí, todos estos factores pues nos pueden llevar a tener esta calidad de vida pues completamente baja, no lo esperado o deseado para cualquier persona. Ok, Víctor, pues muchas gracias. El tiempo es corto y pues ya para cerrar, últimos comentarios, recomendaciones, o que esto es con el propósito de que la gente conozca el trastorno, ¿no? Digo, porque la verdad es algo que no se habla mucho, entonces. Sí, como en otros episodios, pues informarse, no dejarnos llevar por lo que vemos o escuchamos, sino tener información, tratar de cuidar nuestra salud mental. Como lo mencioné, todos estamos en la línea, todos, cualquier cosa o alguna situación nos puede llevar del otro lado, así que es una buena inversión la salud mental. Acercarse con profesionales que estén capacitados y certificados en la atención mental también. No nos guiemos por lo que nos dice Google o lo que nos dice TikTok o cualquier otra cosa, ¿no? Sino acercarnos a profesionales que nos puedan orientar y dar esa atención profesional para sobrellevar o solucionar esas situaciones que nos están afectando en nuestra vida diaria. Eso de mi parte, pues recomendar no descuidar nuestra salud mental, que también es algo importante. Y recuerden, hablando de bipolaridad, que tu pareja, tu amigo se enoje de la nada y después esté normal, no es bipolaridad, va más allá de eso. Así es, ahí estamos hablando de un bajo control de impulsos, podemos decirlo de forma bonita, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, Víctor, y a todos nuestros seguidores, muchas gracias por escucharnos una vez más. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube y por Radio One 101.1. Muchas gracias, mi nombre es Denis Gómez y hasta la próxima. Es momento de nueva cuenta de mirar hacia el exterior. Gracias por acompañarnos en la introspección del día de hoy.
Te esperamos la siguiente semana. Introspección.